Entienda algo desde el inicio. Cuando hablamos de OVNI, estamos hablando de una nave tecnológica no humana. Hoy en día el Congreso le llama UAP, pero es exactamente lo mismo. Es solo un cambio de término. Y cuando hablamos de NHI, nos referimos a los seres que pilotean estas naves. Ahora bien, ¿qué podemos extraer de toda esta información aquí que ya hemos presentado para entender más o menos quiénes son estos seres? Bueno, de esta información aquí podemos extraer que sabemos que no son humanos. Sabemos que utilizan tecnología y sabemos que son seres biológicos. Y esto es clave. Esto es muy fundamental. Porque apenas estamos comenzando y ya se nos cae por completo la idea de que estos seres sean simplemente entidades espirituales. Ese argumento empieza a derrumbarse desde el primer momento en que iniciamos esta investigación. Ahora vamos de forma cronológica. Nos situamos en los años 1944 y 45, justo después del lanzamiento de la bomba atómica. En ese momento los ovnis comenzaron a volar en paralelo a los aviones de guerra. Estos ovnis vigilaban los aviones de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y en muchos casos estaban tratando de distraer, o se aparentaba que estaban tratando de distraer a los pilotos. Los NHI que pilotean estas naves estaban claramente preocupados por el uso de armas nucleares. Los medios de comunicación más importantes de la nación los llamaron los Foo Fighters. Y aunque la prensa y la mayoría del ejército veían esto como un misterio, había una facción dentro del gobierno estadounidense que sabía perfectamente lo que es los Foo Fighters. Ellos sabían que era tecnología no humana piloteada por NHI, que es inteligencia biológica no humana. Y para 1944, Estados Unidos ya tenía por lo menos 47 años conociendo este fenómeno. El Dr. Bush y su grupo ya conocían esta realidad y ya poseían a naves accidentadas de origen NHI. Ahora vamos al incidente de Roswell. El incidente de Roswell un incidente muy interesante. Esto aquí es el incidente más famoso del mundo. Y fue precisamente la fama de este caso lo que me llevó a investigar el fenómeno. Usted puede ir al internet y buscar información sobre Roswell. Está ahí, búsquelo. Vaya al internet, búsquelo, que todo está ahí. Yo simplemente no voy a repetir lo que la mayoría dicen en esos artículos en el internet. Yo voy a hacer conexiones que usted quizás no vea o puede hacer en el internet o en línea. En 1947 se estrellaron, no uno, 3 ovnis en Roswell. Cada uno con 3 NHI dentro. Claro que NHI, seres biológicos no humanos. Esto se hizo viral en todo el mundo gracias al periódico de Roswell Daily Record. Y sobre todo, como consecuencia del secretismo militar aislado. Lo voy a repetir otra vez. Fue causa de la consecuencia del secretismo extremo. Si no hubiera sido por un error del ejército, nunca nos habríamos enterado de que los ovnis se estrellaron en Roswell. Cuando las naves se estrellaron en Roswell, Nuevo México, el coronel William Blanchard, comandante de la unidad de bombardeo 509, fue uno de los primeros en recibir la noticia. William Blanchard, yes. Yes, William Blanchard. William Blanchard, emocionado por lo que entendía como el descubrimiento más grande y más aterrador en la historia de la humanidad, el coronel William Blanchard quiso decirle al mundo que no estamos solos en el universo y que el ejército había capturado
un platillo volador. No era uno, eran 3. Y ordenó que se emitiera un comunicado de prensa. Para eso convocó a Walter Holt, oficial de información pública de la base aérea del ejército en Roswell. Walter Holt, yes. Walter Holt, my dear friend. Walter Holt, otro personaje importante dentro de todo este rollo, pero específicamente en el rollo de Roswell. Siguiendo la orden del coronel Blanchard, Walter Holt preparó y difundió la nota de prensa el 8 de julio de 1947, afirmando que el ejército había recuperado un platillo volador en un rancho cercano a Roswell. Tanto Walter Holt como el coronel Blanchard estaban actuando de forma inocente. Ellos no sabían que existía un grupo de militares y científicos que ya llevaban más de 47 años dándole seguimiento a estos naves y los seres no humanos. Ese es el problema de los programas de Special Access Programs. Son los programas de acceso especial. Son tan secretos que muchas veces una parte del ejército no sabe lo que la otra parte sabe o está haciendo. O sea, la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Pero para los líderes militares, el daño ya estaba hecho. La verdad ya se había vuelto viral. Y para el colmo, en primera plana. Oh Dios, en primera plana. El gobierno no quería que esto salga a la luz. Entonces, el general Thomas DuBose tuvo que intervenir para manejar la situación y contener el impacto después de que la noticia de que la Fuerza Aérea había capturado un platillo volador saliera en los titulares principales. Aquí está la confesión del general Thomas DuBose. There's no doubt in your mind, I gather, that the balloon story was a cover story. Absolutely none. We knew that it was a cover story, and whose idea it was, I haven't the vaguest idea, but we used that in order to assuage the curiosity of the press, because this had gotten out and Fort Worth Star-Telegram, Dallas News, and the UPI. And well, the press release from Roswell, Blanchard's press release. Yeah, there are all these pictures from Roswell. You see, all this created a lot of hubbub, and 8th Air Force headquarters had to be the guys that they're going to ask. The president, somebody along the line is going to say, who's running this show? And it comes up to the 8th Air Force, Rainey and or the chief of staff. Somebody in there's got to know something about it. It was a cover story. The balloon part of it is the story that's to be given to the press, and that is it, and anything else, forget it. And McMullen, if you ever knew him, if you told him that he wanted to run something, he goddamn sure ran it. He knew every facet of the operation. He's a busybody. He wanted to know what the hell was going on, who was pissing on the sidewalk, and all that sort of thing. McMullen told me, you are not to discuss this, and this is a point of which this is more than top secret, as he said. It's beyond that. It's within my priority as deputy to George Kenney, and he in turn responsible to the president. This is the highest priority you can exist, and you will say nothing, and that's the end of it. And Jesus, that's in the commander-in-chief, and you forgot about it. You knew the actual material was covered up with the balloon explanation. Did you ever make inquiry? Did you ever wonder what became of the Did I ever? actual material? I will tell you again, when McMullen told me to forget it, I forgot it, and there wasn't anything else for me to do. And so was Raymond. We were people of my era. When you were told something, you did it. And hell, I was in the
one of the 3 people that had the top secret eclipse for the atomic bomb in the headquarters Air Force. That wasn't something you would have talked about at home. Never. I never talk about it to Rose. I wouldn't talk about it to you or anybody else. El general Thomas DuBose ordenó al general Roger Ramey a crear la historia de un globo meteorológico, y después el general Ramey ordenó al coronel William Blanchard a cambiar la historia. El plan fue decirle a la prensa que no fueron platillos voladores los que se estrellaron, sino globos meteorológicos. Y es ahí donde nace esa famosa fotografía, posiblemente la imagen más famosa en la historia del fenómeno OVNI. El general Ramey tuvo la idea de convocar otra rueda de prensa, esta vez junto al oficial de inteligencia, el mayor Jesse Marcel. Jesse Marcel es el hombre que usted ve en esa foto sosteniendo material meteorológico con el objetivo de desviar la atención del público. Mientras todo esto ocurría, otra parte del ejército estaba trasladando los cuerpos y el material real desde Roswell hasta Fort Worth, Texas, bajo control de Fort Worth Army Airfield, o sea, el ejército de ese lugar, donde se presentó la versión oficial del globo meteorológico. Pero el material auténtico no se quedó ahí. Fue enviado a Wright Field, que fue la base que en 1947 concentraba el análisis de tecnología extranjera, laboratorios de materiales avanzados y divisiones de inteligencia. Era el lugar perfecto y adecuado para analizar los cuerpos de los NHI y las tecnologías no humanas. Cuando los cuerpos llegaron a Wright Field, había un oficial de alto rango supervisando el área. Ese oficial se llamaba el coronel Philip Corso. El coronel Philip Corso, que también fue jefe de Pentágono. Muy interesante, ¿verdad? El coronel Corso testificó que un subalterno lo llamó y le dijo que lo habían puesto a supervisar unas cajas muy extrañas y que tenía órdenes claras de no permitir la entrada a nadie. Corso, siendo supervisor, entró y levantó una de esas cajas y vio cuerpos que no eran humanos, sumergidos en un líquido probablemente para preservar los cuerpos. Años después, el coronel Corso le dijo al mundo la verdad, que Roswell fue real y que el gobierno ha hecho todo lo posible por ocultarlo. ¿Se recuerda de Walter Holt? ¿Se recuerda de Walter Holt? Vamos a poner esto en contexto, porque esto es una historia muy bien documentada. En el año 2003, Walter Holt, el oficial de prensa del grupo de bombardeo 509 de Roswell, apareció públicamente en el History Channel. Este no era cualquier persona. Este fue el hombre que en 1947 emitió el comunicado oficial del ejército diciendo que se había capturado un disco volador. En ese documental, Holt fue cuidadoso, pero fue claro. Primero dijo que lo de Roswell no fue un globo meteorológico, que esa explicación no era cierta y que la historia del globo fue una narrativa creada después. ¡Wow! Segundo, habló del material, dijo que los restos recuperados no se parecían a nada conocido. No era tecnología convencional, no encajaba con nada humano, ni militar de 1947. Era un material extraño, liviano y diferente.
Tercero, confirmó algo muy importante, que el comunicado original del disco volador no fue un error, ni una confusión. Eso fue lo que realmente se creyó en la base de Roswell en su momento. Dice él. La retractación vino después desde niveles superiores, no de Roswell, dijo Walter Holt. Y cuarto, insinuó claramente que hubo un encubrimiento. Dijo que la orden de cambiar la historia no vino de él ni del personal local. Dice él que vino de arriba y que a partir de ese momento se le ordenó guardar silencio. En ese documento Walter Holt no habló de cuerpos, no dijo extraterrestres, no describió seres, y eso no fue casualidad. Porque lo más fuerte, lo más delicado, lo más explosivo, él lo dejó para su declaración jurada. Un affidavit firmado en el año 2002 y publicado en el año 2005 después de su muerte. Ahí se dijo sin rodeos que el objeto no era de origen terrestre y que vio cuerpos no humanos. Pero en el History Channel, en 2003, él hizo algo estratégico. Destruyó la narrativa del globo, confirmó que el disco fue real y dijo claro que hubo encubrimiento. Preparó el terreno ahí. Esto no fue un loco hablando, no, esto fue un militar hablando con cuidado después de décadas de silencio. Y esto es parte del proceso de divulgación. Si tú unes a Roswell, el coronel Philip Corso, Walter Holt, el general Thomas DuBose y las declaraciones modernas, te das cuenta de que la historia oficial ya no se sostiene. Y apenas estamos comenzando. Walter Holt fue muy cuidadoso con lo que dijo públicamente, y eso no fue casualidad. Cuando apareció en el History Channel en el año 2003, él sabía exactamente hasta dónde podía hablar. En cámara, él midió cada palabra, desmontó la narrativa del globo, confirmó que el comunicado del disco fue real y dejó claro que hubo encubrimiento. Pero evitó entrar en los detalles más sensibles porque Walter Holt ya había tomado otra medida, otra decisión. Y antes de morir, autorizó explícitamente la publicación de una declaración, un affidavit. Ese affidavit fue firmado en el año 2002 y fue publicado en el año 2005, después de su muerte, tal como él lo autorizó. Y en ese documento escrito ya no hubo cuidado ni lenguaje medido. Ahí habló con toda claridad. En su declaración jurada afirmó que el objeto recuperado no era de origen terrestre. Dijo que el material no podía ser explicado como tecnología humana. Y fue todavía más contundente. Declaró que vio personalmente los cuerpos no humanos. Dijo que no eran humanos, que tenían características físicas distintas y que fueron transportados a instalaciones dentro de la base que antes mencionamos. Ese documento no dejó espacio a dudas ni para interpretaciones. No fue una opinión, no fue un rumor, fue una declaración jurada firmada conscientemente para decir la verdad completa cuando ya no estuviera vivo. Por eso en público fue cuidadoso y por eso por escrito dejó la verdad sin filtros. Eso es lo que hace a Walter Holt una pieza clave en toda esta historia, todo este traba, ocultamiento, toda esta conspiración real